Bueno, vamos a tratar de ir profundizando en la unidad 3, elementos del derecho sucesorio y algunas características propias del objeto del derecho sucesorio, como es la herencia, de la vocación hereditaria, introduciéndonos también a la parte de la sucesión testamentaria. Es muy importante que nosotros comprendamos que bajo el título sucesores vamos a abarcar dos grupos de personas. Estamos hablando del artículo 2278, que en el Código Civil y Comercial nos dice quiénes son los herederos. Los herederos son aquellos a los que se le transmite una universalidad, una parte indivisa de la herencia. Y esos herederos los podemos clasificar en herederos universales o herederos de cuota. El heredero universal es el que recibe toda una universalidad y el heredero de cuota es el que recibe un porcentaje. Por ejemplo, el que va a recibir el 30% de la herencia. Y después tenemos a otra clasificación que no mira el contenido, es decir, cuánto recibe el heredero o el sucesor, sino quién los llama a ser heredero. Entonces, dentro de quién los llama a ser heredero, vamos a tener los legítimos, aquellos que son llamados a ser herederos por la ley, y los testamentarios. Dentro de los herederos legítimos vamos a tener los forzosos, esos que no podemos dejar afuera de la herencia. Y entre los herederos forzosos vamos a tener los descendientes, los ascendientes, el cónyuge o la cónyuge y otros que son los legítimos, pero no legitimarios, porque ingresarían como heredero ante la ausencia de los otros, que serían los colaterales. Y también allí tenemos los testamentarios, que son llamados a recibir la herencia por un testamento. En el material de estudio van a tener un cuadro que también está en la bibliografía de consulta, donde ustedes van a poder retener estas clasificaciones. Básicamente me importa mucho que comprendan la diferencia entre los herederos, que reciben una universalidad, no cosas determinadas como el legatario. Y también tengan en cuenta que hay muchas clases de legatario que lo vamos a estudiar específicamente también en otra unidad al fin casi de la materia. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que las figuras de los sucesores son todos aquellos personajes que aparecen ante el fallecimiento de uno para mantener las relaciones jurídicas que éste dejó. Esto se había discutido mucho en doctrina, si la Argentina lo que le importaba era sustituir a la persona del causante por otro, o lo que le importaban eran los bienes. Nosotros llegamos a una conclusión que en realidad los sucesores ingresan en el lugar que tenía el causante, pero cuando estudiemos lo que tiene que ver con la aceptación de herencia o la renuncia, nos vamos a dar cuenta que si bien suben al lugar del causante, el ocupar el lugar del causante no es obligatorio. La ley los llama, pero se acepta la renuncia. Y si alguien omitió llamarlos, la persona puede peticionar la herencia para ocupar ese lugar del causante. ¿Qué busca el derecho sucesorio? El derecho sucesorio busca que las relaciones jurídicas, el tráfico económico, no se vea afectado por la muerte de una persona. No podemos dejar una empresa que tiene un dueño, por la muerte de ella, a todos los obreros sin cobrar sueldo, la empresa que tiene obligaciones que cumplir sin entregar los bienes. Entonces el derecho sucesorio va a decir cómo conservamos los bienes de la herencia, cómo administramos esto hasta que los sucesores ocupen el lugar que les corresponde por derecho propio. Entonces ahí llegamos al concepto de qué es la herencia. La herencia
son todos los derechos, pero también las obligaciones del causante que no se extinguieron por su fallecimiento. Son justamente los sucesores los que van a continuar la posición jurídica del causante, con excepción de los derechos y acciones que no son transmisibles por sucesión porque son inherentes a la persona. Si yo soy abogada y tengo un poder, un contrato de mandato con un cliente, mis sucesores no podrían defenderlo y llevar adelante ese contrato. Por lo tanto, no todas las cuestiones, no todos los derechos, no todas las acciones son transmisibles a los herederos. También hay algunas cosas personales, todo lo que tenga que ver con derecho de autor, con derecho a la innovación, que tienen muchísimas particularidades y que vamos a ver nosotros que simplemente no se pasan a los herederos alegremente. Pero justamente lo que se busca con el derecho es que nada quede librado al azar, que desde el momento de la muerte de la persona, actos de administración extrajudicial que tienen que ver con conservar las cosas, evitar pérdidas en las cosas y evitar perjuicios, queden reguladas. Y después vamos a ver cómo esas cosas, que son los activos, afrontan los pasivos o las deudas que dejó el causante. Y vamos a ver también cómo aquellos llamados a recibir los sucesores que tienen deudas y que tienen que responder frente a los acreedores por su deuda, pueden hacerlo con estos bienes que van a recibir de la herencia. Vamos a ver quiénes tienen prioridad, si los acreedores del causante o los acreedores del heredero. Todo esto lo vamos a estudiar en esta unidad 3. Vamos a ver en esta unidad 3 qué deudas pasan del causante a los herederos. Y vamos a ver que la propia sucesión genera deudas. Los primeros que tenemos que pagar son los acreedores de la sucesión en sí misma, los abogados que hacen el juicio sucesorio, todos los gastos relativos al entierro, a todo lo que tenga que ver con el causante, y después van a pasar en primer lugar a cobrarse los acreedores del causante, que tienen un privilegio respecto de esos bienes. Después de que se paguen todas estas deudas de la sucesión y las deudas del causante, vamos a saber en realidad qué nos queda en la herencia para los herederos. Y pasa muchas veces que a los herederos, cuando no tienen bienes, no tienen patrimonio y los van a recibir por una herencia, les vienen sus propios acreedores para cobrarse de esos bienes que ellos van a recibir. Por eso es que explicaba que si bien somos llamados a recibir la herencia, no estamos obligados a recibirla y podemos renunciar a esa herencia que vamos a recibir. La transmisión, o sea, la apertura de la sucesión, se opera en el momento mismo de la muerte. ¿Y desde qué momento podemos considerar que se abrió la sucesión? Desde la muerte. En eso nos vamos al artículo 94 del Código Civil y Comercial, que nuestro código dice se tendrá por muerto lo que el estándar médico dice que es muerte. En este caso particular, la Argentina nos remite a la ley de trasplante o de ablación de órganos. ¿Cuándo nosotros podemos sacar los órganos de una persona? Cuando la persona está muerta. Esto es coordinado por el INCUCAI. El Código Civil entonces mantiene el sistema de comprobación de la muerte con las 3 funciones vitales: ausencia de actividad cardiocirculatoria, respiratoria y neurológica. Hay que tener en cuenta que el proceso sucesorio se activa sí por la muerte real en la remisión al artículo 94 del Código Civil y Comercial, pero también por la muerte presunta, que no se preocupen porque lo estudiamos en particular en otra unidad. Hay que evitar la confusión, que significa que en el mismo momento de la muerte hay una ficción por la cual se produce la apertura de la sucesión y la transmisión a los llamados a suceder, que no es lo mismo que la apertura del proceso sucesorio, que es judicial. La Argentina no tiene sucesiones administrativas, tenemos sucesiones judiciales. En ese momento, entonces,
que se produce la apertura por muerte, tenemos nosotros por delante una serie de pasos que se conocen como la etapa de la indivisión hasta llegar a la partición, donde cada uno va a recibir la parte que le toca. En esta unidad quiero que se detengan y miren y estudien quiénes son los que heredan. Y para esto nuestro código le ha puesto títulos a los llamados a heredar por la ley sucesión intestada, y vamos a ver cómo heredan los descendientes, cómo y cuándo heredan los ascendientes, cómo y cuándo hereda el cónyuge y qué pasa si concurren, es decir, si van simultáneamente a heredar. Cuando estamos en la sucesión de los descendientes, el Código Civil y Comercial considera a todos los hijos por igual, de manera tal que van a heredar en partes iguales. Si concurren los ascendientes, también los ascendientes van a heredar en partes iguales. Con el tema del cónyuge como heredero hay variaciones y hay que tener en cuenta si tenemos el régimen patrimonial de separación de bienes o el régimen de comunidad. ¿Por qué? Porque cuando se trata de bienes gananciales, el cónyuge retira su parte como miembro de la comunidad y estos bienes no ingresan a la herencia. Sí van a permanecer como parte de la herencia los bienes propios. Acá les pongo a su consideración unos cuadros que les pueden ayudar mucho, que están en la bibliografía sugerida en el manual de sucesiones de la doctora Herrera y Pellegrini. Si ustedes miran en la gráfica, van a encontrar un diseño típico de esto que estamos hablando, la sucesión por los descendientes. Si solo se presentan hijos, en el primer dibujo vemos que concurren dos hermanos, Marco y Sofía. Entonces van a repartir la herencia 50% cada uno. En otro caso, que tenemos más hermanos, Carla, Rocío, Ciro, Tomás, Andrés, concurre cada uno con una misma porción, un 20% al total de la herencia. Pero puede ser que también tengamos que recurrir a la figura de la representación. ¿Qué es la figura de la representación? Cuando una persona muere, esta persona es heredera, puede ser representada, participa por él sus propios herederos. Entonces, si tenemos la sucesión de A, que tiene 3 hijos, B, C y D fallece, pero D tenía 2 hijos, para la sucesión de A van a ir B y C por sí mismo y D a través de sus hijos por representación. Ese es el segundo gráfico que muestra cuando concurren de un lado con un 50% por sí mismo un hijo y cómo los que van en representación comparten entre sí en partes iguales, pero manteniendo el mismo porcentaje que le hubiera correspondido a su padre o madre. También tenemos un gráfico que nos muestra, para que ustedes tengan en cuenta, el principio de la igualdad cuando hay representación. El que va en representación internamente reparte en partes iguales, pero la sucesión viene con el mismo porcentaje que hubiera tenido por sí mismo. Y después tenemos el último gráfico, donde hay una sucesión que concurren los descendientes con el cónyuge que tiene bienes propios. En este momento, en nuestra regulación, el cónyuge que concurre con los descendientes, que en general es la madre que concurre con los hijos o el padre con los hijos ante el fallecimiento del otro, respecto de los bienes propios, dividimos en partes iguales. Si a este gráfico le agregamos lo que ahora se muestra en pantalla, que es los gananciales, retiramos
retiramos ese 50% sin que participe en ese porcentaje que queda el cónyuge como heredero. En esto es muy importante tener en cuenta el libro segundo de las relaciones familiares para comprender que los bienes gananciales no tienen participación del cónyuge como heredero, sino que retira como socio.